Hermanos, buenos días. Escuchado, me gusta muchísimo, es como dice la palabra, que en la alabanza de su pueblo el Señor se mueve, su Espíritu Santo. Y me gustaba mucho ahora la alabanza que cantamos, que decía: Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? ¿Por qué atemorizarme? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. Y para lograr eso necesitamos tener una conciencia buena. Ser conscientes de que Dios extendió su reino y trajo la salvación a todo ser humano que crea en eso. Esa enseñanza, la enseñanza de que Dios es justo y que Dios ha derramado su gracia sobre todos los seres humanos que quieran recibirla. Y vamos, como siempre, directamente a la palabra. Vamos a Hebreos 4, verso 12. Y allí vamos a ver cuál es la función de la palabra de Dios en el ser humano. Una de las tantas, de los tantos atributos que tiene la palabra de Dios, que es espíritu, y a través del Espíritu Santo ejerce algo poderosísimo en el hombre. Hebreos 4, verso 12. Y dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu humano, el espíritu con E minúscula, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada es capaz de separar el espíritu humano del alma, solamente la palabra de Dios. Entonces esto lo que nos muestra es que después de la caída del hombre, recordemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es trino, es trinitario, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Él. Nosotros somos espíritu con un alma habitando un cuerpo. Somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando Adán y Eva cayeron, la raza humana cayó y vino el pecado, pues se perdió ahí la comunión con Dios. O sea que ellos tienen un espíritu muerto. Ahí, ese espíritu muerto que perdió la comunión con Dios, la parte más importante de poder mantener esa vida eterna era por medio del Espíritu Santo, ese aliento de vida que tenía el hombre, porque éramos almas vivientes. Y la palabra de Dios tiene el poder para separarlo, lo que quiere decir entonces, de ahí podemos extractar primero dos verdades importantes: que después de la caída del hombre, el espíritu humano se fusionó con el alma, porque si eso no fuera así, no diría la palabra de Dios, por medio del Espíritu que la inspiró, de que la palabra tiene el poder de separar, de dividir el alma del espíritu. Lo que quiere decir entonces, primero, de que allá afuera los que no conocen de Cristo, los que no están recibiendo las enseñanzas y el conocimiento de Dios, que es la verdad, pues tienen el espíritu fusionado con el alma, pegado al alma. Ese espíritu está subordinado a los deseos del alma, porque el alma se alimenta de las emociones y de los sentimientos. El alma siempre está deseando satisfacer la voluntad de la carne, que es donde habita, y el espíritu está subordinado al alma, a ese yo, y no debe ser así. Si eso fuera bueno, pues el Espíritu Santo no hubiera revelado esa palabra de traer la división. No deben andar juntos, no deben tener esa digámoslo así, ser uno solo. Entonces sucede, cuando se logra esa separación, ahí es donde de verdad sucede el nuevo nacimiento. Cuando tú de verdad recibes la palabra y la albergas en tu corazón como un buen tesoro. Allí es donde existe la separación. La palabra de Dios fortalece al que es espíritu. Recuerden que Dios es Dios de los espíritus. Nosotros somos espíritu con un alma habitando en un cuerpo. Dios siempre te va a hablar es a tu espíritu. Él trata directamente a tu espíritu y dentro del espíritu está algo llamado, que es la parte más importante del espíritu humano, es la conciencia. Y esa conciencia es la voz que tú escuchas
dentro de tu interior. El Espíritu Santo te habla a través de la conciencia. Pero entonces tenemos que tener cuidado qué tipos de conciencias hay, o sea, en qué estados están las conciencias. Nosotros cuando recibimos a Cristo nacemos de nuevo a través de la palabra, el conocimiento de la obra redentora de Jesucristo y somos nacidos de nuevo, somos verdaderamente hijos de Dios, salvos, porque hay que tener cuidado, porque esta palabra es para aquellos que de verdad han nacido de nuevo. ¿Sí? Cristianos que de verdad están tomando la palabra de Dios en serio y han tomado la decisión de creer, de dejarse llevar por la instrucción del Espíritu Santo y están buscando a Dios a diario, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Tú no puedes venir cada vez a un culto dominical o el que sea durante la semana a sentarte allí y en la realidad eso lo que estás haciendo es una disciplina. Es una religiosidad. Tú tienes que tener una intimidad con Dios, buscar de verdad la presencia de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para que regenere tu manera de pensar. Ya eso lo hemos hablado en varias oportunidades. Desde la caída del hombre allá en Edén, ellos tuvieron, después de que perdieron esa comunión con Dios, entró en muerte su espíritu, perdieron ya la conexión con Dios, ya ellos tuvieron que depender de sus propias conciencias para dirigir lo que ella le indicaba, para dirigir su rumbo, sus vidas. Antes, el ser humano, antes de la caída, no sentía vergüenza. Dice en Génesis 2:25 que Adán y Eva andaban desnudos y ellos no se sentían avergonzados por su desnudez. Pero cuando ellos cayeron, empezaron a sentir vergüenza. Ellos dos estaban desnudos, no conocían el mal. Ellos no tenían el conocimiento del mal. No sabían, incluso no tenían experiencia de qué era el mal ni de dónde podría venir. Ellos eran ingenuos, eran puros, tenían un corazón puro. Ellos, su ambiente era lo bueno. Dios después de cada vez que creaba algo decía, y Dios vio que lo que había hecho era bueno. Ese era su entorno, lo bueno. Pero ¿qué pasó? Y vamos a recordar ahora más adelante qué pasó en la realidad en el momento de la caída. Decíamos de que entonces ellos sintieron vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la palabra de vergüenza en el diccionario dice que es la turbación del ánimo ocasionada por una conciencia de alguna falta que ha cometido la persona. Eso es una conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado, vamos a ver que hay personas que han dicho que es bueno tenerla, estar conscientes del pecado, pero en la realidad no es así. La conciencia de pecado te mantiene condenado, te mantiene temeroso. Ese es el resultado de la conciencia de pecado. Ya ellos no tenían el aliento de vida que era el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios les hubiera servido muchísimo y les hubiera mayor aún ayudado en el momento de la caída. Recordemos que Adán era el Señor de la creación, el Señor de la tierra. Cuando él cayó, fue destituido y la creación toda se sujetó a esa maldición. Toda la creación está bajo esa maldición de Dios. Y ellos necesitaban dirigir sus vidas a través de la conciencia, pero una conciencia que estaba facultada por el Espíritu Santo o el aliento de vida que ellos tenían. Ellos no podrían discernir entre lo bueno y lo malo antes de la caída, porque en la realidad el mal no existía. El mal solamente estaba representado en Satanás, que era una creación que había caído y había sido destituida y arrojada del cielo aquí a la tierra. Pero entonces ellos en la realidad todo era el bien. Ellos eran puros, eran santos. Ellos no tenían malicia, ellos no tenían maldad en su corazón. O sea que ellos no necesitaban discernir entre el bien y el mal, porque para ellos todo era bien. Pero ahora sí, ¿por qué? Porque ahora ya no tenían esa creación maravillosa que todo era bueno y santo y puro y los animales podrían, incluso Adán le puso los nombres a todos los animales y hasta hoy así se llaman, dice la palabra del Señor. Ellos podrían hablar con el león y todo eso, pero a raíz de la caída y de la maldición sobre toda la naturaleza y la creación, pues los animales ya se devoraban unos a otros. Ya empezó a existir el veneno, existir el pez grande se come al pequeño, ¿sí? La fuerza, el poder del grande devorando y oprimiendo al más pequeño. Y las espinas y los cardos empezaron a salir sobre las plantas,
porque esas plantas también se querían defender de aquellos que las querían devorar. Y empezó el ser humano a habitar en un mundo de peligro, como hasta hoy, un mundo de maldad. Y allí de verdad era donde el ser humano necesitaba esa conciencia. Y adquirieron la conciencia a raíz de que comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así fue. Recordemos entonces la caída del hombre y cuál fue la prohibición que Dios estableció para el hombre. Recordemos que Dios les dijo: de todo árbol del huerto puedes comer. De hecho, si tú ves en el momento de la creación, dice que todos los árboles tenían frutos agradables a los ojos y que eran buenos para comer. Y cuando Eva se acercó al árbol del conocimiento, vio que el fruto era bueno para comer y era agradable, atractivo a sus ojos. Eso también lo tenían los demás árboles. O sea que esa no sería la excusa, o esa no era la tentación que iba a tener Eva en la realidad. ¿Por qué? Porque eso mismo lo tenían los demás árboles. Vamos a Génesis 3:5. Y este es el momento en que la serpiente está hablando con Eva y le dice, Génesis 3:5. Y le dice la serpiente a Eva: ¿sabe Dios que el día que comáis de él, se refiere al fruto, de este fruto donde estaba la serpiente, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? Le estaba ofreciendo divinidad, sabiendo el conocimiento, sabiendo el bien y el mal, o sea, conociendo, obteniendo ese conocimiento de lo bueno y de lo malo. Esa era la verdadera tentación, y el verso siguiente lo confirma. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el deseo de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y ahí ya viene el pecado. La tentación fue que el hombre y la mujer, decimos que Eva fue la que pecó, lo dice la palabra, pero estamos casi seguros que Adán estaba allí al lado de ella escuchando todo lo que estaba pasando. Y ella, lo que le llamó la atención fue obtener el conocimiento, obtener esa especie de sabiduría. La serpiente le prometió el conocimiento pleno y absoluto, y que valía la pena albergar el conocimiento del mal en sus corazones, porque era importante. ¿Por qué digo del mal y no del bien? Porque en la realidad, si tú ves ya lo que sucedió, ellos nunca recibieron el bien de la serpiente o lo que les prometió. Ellos no recibieron, y hasta hoy sabemos que esa fue la caída del hombre. Es lo más terrible que puede haber sucedido en toda la creación, el mal. Y si hay algo bueno, siempre tiene un trasfondo malo, diabólico. Nunca se obtuvo el bien. Entonces es en la realidad el conocimiento de lo malo, que también tiene cosas disfrazadas de bien, malas disfrazadas con el bien. Estos son los mismos valores, hermanos, que ofrece el mundo, y lo vemos todos los días en las redes sociales y por todas partes. Y el mundo te dice: no tengas temor de probar algo diferente, no tengas temor de tener otras experiencias. Dice el mundo también que si buscas dentro de ti encontrarás ese Dios interno que también te ofrece la nueva era. La serpiente prometió divinidad y lo sigue haciendo, sigue prometiendo cosas que el hombre nunca va a alcanzar. Y seguimos allí en el capítulo 3 de Génesis, el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos estaban desnudos. Y si Dios decía que después de la creación, de cada día de creación, Él decía, y todo lo que hizo Dios era bueno, vio que era bueno, pues ellos estar desnudos en ese tiempo era bueno. Hoy en día no es bueno estar desnudos, por la naturaleza pecaminosa, pero en ese tiempo era bueno. Pero allí ellos vieron que estaban desnudos, empezaron a tener un conocimiento, no de que fuera malo desnudo, sino que vieron ya con pecaminoso, vieron estar desnudo, lo vieron con ¿cómo se dice? Pensaron mal, empezaron a tener malicia, mirar con perversidad el uno del otro. Y eso trajo problemas entre esa pareja en la realidad. Génesis 3:8 en adelante habla de algo
tremendo, y vamos a ver ahí que hay algo que tenemos que poner atención. Y dice el verso 8, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? El verso 10 dice, Adán, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tremendo. Y mire lo que les pregunta a Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? A Dios no le preguntó, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te escondes? No, él supo cuál era la causa de que tuviera miedo y se estuviera escondiendo. ¿Qué? De que tuvo un conocimiento ahora de que estar desnudo era malo, era pecaminoso. Que en la realidad tampoco lo es. Porque en esa belleza y en esa santidad y en esa pureza, la creación de Dios, en la presencia misma de Dios no hay maldad. Pues estar desnudo era bueno, pero como ahora habían caído, para ellos era malo. Ese es el conocimiento o la conciencia de pecado que te trae condenación. Y el espíritu humano perdió allí la conexión con Dios y ya entró en un estado de muerte. Llámese muerte a perder esa comunión con Dios. Y también ahora eran conscientes de su vergüenza, Los acusaba a través de ¿qué? De sus propias conciencias. Entonces, ¿qué es la conciencia según la Biblia? La conciencia según la Biblia es la parte del espíritu humano que nos alerta cuando hemos hecho algo malo. Es como una alerta moral de lo que está bien y de lo que está mal. Ese es el propósito de la conciencia. Dios le dio al hombre una conciencia. Todos la tenemos, sean creyentes o no creyentes. La diferencia es que si esa conciencia de los que están allá afuera y son incrédulos es fiable o no es fiable. Es una conciencia primero cauterizada. Cauterizada quiere decir que es insensible. ¿Insensible a qué? A la voz de Dios, que la debería en sus inicios, en la creación original, ser dirigida a esa conciencia a través del Espíritu o el aliento de vida que Dios le dio al alma viviente, que era el hombre. Pero nuestras conciencias de haber sido nacidos de nuevos, es el Espíritu Santo habitando en nuestro espíritu humano. El espíritu humano es la parte que recibe el Espíritu Santo. Y Dios te va a hablar a través del espíritu humano, porque si tú eres espíritu, Él trata con tu espíritu. Dios es el Dios de los espíritus y por eso es que tenemos que andar en el espíritu. Esa es la verdadera comunión con Dios. La verdadera vida es el espíritu. Proverbios habla, entre muchos versículos de la Biblia, habla sobre la conciencia. Proverbios 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. En otras traducciones dice, lámpara de Jehová es la conciencia del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Sabemos que el espíritu es el que puede escudriñar los corazones. En Romanos 8:16 es un poco más explícito y ve la relación de la conciencia de que es parte del espíritu. Romanos 8:16, y el Espíritu Santo con E mayúscula, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y un capítulo adelante en Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. O sea que la conciencia es la que da testimonio internamente en el ser humano a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Arriba decía que era el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Y en el capítulo 9:1 dice que es la conciencia la que le da testimonio a nosotros a través del Espíritu. Esto implica que la conciencia en la realidad es una función del espíritu humano, entre otras cosas. Porque el espíritu humano tiene la comunión con Dios. Para nosotros los hijos de Dios, esa es la parte que restauró Jesucristo a través de su muerte y resurrección. Nos reconcilió con Dios el Padre y ahora tenemos esa conexión espiritual con Dios, esa vida que nos da el Espíritu Santo, que es la promesa enviada por Jesucristo desde el trono del Padre. Pablo describió la existencia universal de la conciencia como el testimonio moral interno del hombre, y dice en Romanos 2:14 algo maravilloso y nos pone, o digámoslo así, es la evidencia escritural de que Dios colocó una ley moral en las conciencias de todo ser humano. Es como parte del ADN espiritual, porque se han descubierto culturas aborígenes y ciertos pueblos
que sin conocer la ley moral de Dios, sin conocer la ley de Dios, de lo que piensa Dios, de lo bueno y de lo malo, pues ellos han creado sus propias leyes, han sido apartados del mundo durante muchas generaciones y han descubierto que allí se penaliza la muerte. Cuando alguien asesina a alguien, cuando alguien roba, cuando alguien miente, cuando le es infiel o desea a la mujer de tu prójimo, cuando dicen mentiras, ahí ejercían un castigo. Entonces decían, pero esta es la misma ley de Dios. ¿Cómo ellos sabían que eso era? Pues el Señor lo tiene establecido en el ser humano y la palabra de Dios lo dice aquí en Romanos 2, verso 14. Dice, por cuanto los gentiles, se refiere a todo el que no es hijo, al que no ha sido judío, ¿sí? A todo el pueblo, a todas las naciones. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen, en otra traducción dice cumplen, por naturaleza, en otra traducción dicen por instinto, ¿sí? Cumplen lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hablábamos en una prédica hace unos meses sobre que el corazón del hombre espiritual es el pensamiento, los sentimientos, la voluntad que es el alma y la conciencia que está en el espíritu humano. Está sembrada en el espíritu humano esa ley, dando testimonio o atestiguando su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces vemos de que la conciencia fue dada a todos los seres humanos, a toda la raza humana, pero hay que tener cuidado, esa conciencia, aunque en algunos casos sucede como lo que acabamos de decir, de que los puede guiar, pues el mundo cada vez está más pervertido y vemos que las conciencias están siendo entenebrecidas, siendo ensuciadas, diluidas. Ese mandato o esa instrucción genética espiritual de Dios en el espíritu humano para distinguir entre lo bueno y lo malo se va diluyendo y ya lo vemos los resultados. Entonces la conciencia entra en un estado de alerta cuando hacemos algo que es reprobable por Dios, o sencillamente permanece tranquila o en silencio cuando estamos bien con Dios. Estamos hablando ya en el contexto de como hijos de Dios, no allá en el mundo. Incluso antes de que fuéramos salvos, antes de conocer a Cristo, sabíamos distinguir cuando estábamos haciendo algo malo. Sabíamos que necesitábamos un poder sobrenatural para dejar de pecar. Sabíamos que Dios existía en muchas ocasiones, muchos lo sabían, pero que sabíamos que esa conciencia nos acusaba y no nos permitía acercarnos a Dios porque nos sentíamos indignos, que no éramos capaces de dejar de pecar. Entonces sentíamos vergüenza, éramos conscientes del pecado que habitaba en nosotros. Debemos, entonces Pablo decía que debemos tener una conciencia limpia para poder confiar en ella. Pablo creyó que los creyentes deberían tener conciencias limpias y buenas. Lo dice en 2 Corintios del 1 al 12. 2 Corintios capítulo 1, verso 12. Decía él que tener una conciencia limpia era disfrutar de libertad. Cuando tú no has hecho nada malo, cuando sabes que tú te estás dirigiendo en ese camino de santidad, pues tu conciencia te da testimonio. 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Eso de sentirse uno feliz de saber que estás en los caminos del Señor y no sea para gloriarte tú sabes de que es el Señor obrando en tu vida y permite que dejes de pecar y sabes que estás obrando bien. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, o sea, no con nuestros esfuerzos humanos o conocimientos, sino con la gracia de Dios. Recordemos que la gracia es recibir lo que no merecemos, que es la salvación, la vida eterna, ¿sí? El perdón de pecados. Con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, o sea, con los hermanitos de la fe. Pablo también en 1 Timoteo 1, verso 18 en adelante, habla sobre de que le recomienda a Timoteo, que ese era su pupilo, digámoslo así, su discípulo amado, su hijo espiritual, le decía
que apoyado en esas profecías que tenía Timoteo, pues que se esforzara y que peleara la buena batalla y que mantuviera la fe, pero que también tuviera una buena conciencia. Y decía Pablo en este verso de este capítulo 18, verso 19, primera de Timoteo 1, verso 19, decía que por no hacerle caso a algunos a la conciencia, se había naufragado en la fe, o sea, habían fracasado en la fe. Y eso lo que los llevaba era a cometer la apostasía, que era el pecado imperdonable. No importa en qué nivel estemos espiritualmente en nuestra vida cristiana, debemos preguntarnos si podemos confiar en esas conciencias que tenemos. ¿Sí? Cuando te enfrentas a algo cuestionable en tu vida y sabes de que algo te está trayendo de pronto, digámoslo así, incertidumbre, duda o un poquito de temor, pues tienes que estar alerta porque está pasando eso en tu vida. Probablemente acabas de hacer algo que no es aprobado por Dios, o estás pensando o hacer algo que Dios no lo aprobará. Tenemos que estar pendientes de eso. Dios nos dio una conciencia para protegernos, y no es lo mismo que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es parte de todo cristiano. Sin el Espíritu Santo ni siquiera podríamos decirle Señor a nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera podríamos de verdad ser salvos o estar en este mundo caminando dependiendo de Dios. Jesucristo contó con el Espíritu Santo para poder cumplir su propósito aquí en la tierra. Vamos a ver ese verso que también lo confirma. Pablo también habló de que las malas conciencias eran corrompidas por las falsas enseñanzas. Y antes de partir él en Macedonia, estando con Timoteo en Éfeso, recordemos que Éfeso era como el centro del paganismo en esa época, donde estaba el templo de la diosa Diana, y habían brujos hechiceros, falsas enseñanzas, y era tremendísimo. Y Pablo le instruyó a Timoteo, le dijo: vete y habla con esos maestros y diles que dejen de hacer eso y que no contaminen la iglesia de Éfeso, de los cristianos. Y también que hablara con los cristianos y le dijera que no prestaran atención a esas enseñanzas, porque esas provocaban controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. Decía Pablo, en otras palabras, le decía a Timoteo que al escuchar a estos maestros o buscar esas doctrinas equivocadas, lo que haces tú es manchar tu conciencia, y impediría que brotara el amor puro de un corazón y una fe sincera. En 1 Timoteo capítulo 4, del 1 en adelante, habla de que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Recordemos que la apostasía es darle la espalda a Dios de haber obtenido el conocimiento. Y no es que se pueda perder la salvación, no, estos hombres o mujeres nunca fueron salvos, conocieron cuál fuera la verdad, pero no se dejaron conquistar por el Espíritu Santo, porque lo más probable que no eran predestinados, y apostataron y blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice aquí Pablo que porque eran mentirosos, por la hipocresía que ellos tenían, y que tenían cauterizada la conciencia, como el que la tiene allá afuera sin Dios. Así eran ellos, no habían nacido de nuevo. Tal vez estaban en la iglesia durante años, pero no se dejaron transformar, no tenían ese conocimiento de Dios, ¿sí? Se habían quedado en la letra, se habían quedado en los maestros de la ley, no en los maestros de la palabra. Se habían quedado en la sombra, no habían llegado a la luz, que era Jesucristo y que era el evangelio de la gracia. Y a Pablo decía: este evangelio, mi evangelio, que es el evangelio de la gracia, esa es la buena noticia. ¿Qué buena noticia tiene ese mensaje que traían de los maestros de la ley? No había buena noticia, era un esfuerzo que tú no lo podrías lograr. Vivimos en un mundo cada vez, hermanos, más pagano, más impío. Y la sabiduría de este mundo, según Santiago 4:15, es una sabiduría que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica.
Esa es la sabiduría de este mundo. Y nosotros tenemos que buscar que la sabiduría que proviene de Dios, la justicia, que es de Dios, no la nuestra. Nosotros somos justicia de Dios en Cristo. Como resultado de aceptar el Evangelio, de aceptar a Jesucristo en nuestros corazones, como resultado de ser instruidos a través de la palabra para buscar esa separación del espíritu de nuestra alma, para que nuestra alma, nuestro yo no haga su propia voluntad y su carne, porque el alma siempre quiere primero satisfacerlo, se alimenta de los sentimientos y de las emociones. ¿A través de qué? De complacer los deseos de la carne que habitan. El espíritu humano tiene que estar separado y no buscar esa unión, sino que el alma se tiene que sujetar, se tiene que subordinar al espíritu humano, así como el espíritu se subordina al Espíritu Santo. El rey David hacía eso. El rey David le ordenaba a su alma que alabara a Dios. Le decía: alma mía, alaba a Dios. Era su ser interior, su hombre interior, el espiritual, dándole órdenes a su alma, a sus emociones, a sus pensamientos, a su voluntad. Cuando tú logras eso en tu vida, en la realidad has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura, estás como era el original. En Hebreos 10:22, no, me salté, Hebreos 9:14. Decíamos entonces que como resultado de recibir el Evangelio, las personas reciben una conciencia purificada y perfeccionada. Hebreos 9:14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahí confirma que Jesucristo pudo llegar a la cruz por medio del Espíritu Eterno, por el Espíritu Santo. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. En la traducción, nueva traducción viviente, dice de acciones pecaminosas, para que sirváis o para que adoremos al Dios vivo. ¿Qué quiere decir? Que con una conciencia limpia, ¿a través de qué? No que nos autolimpiemos, es una obra de Jesucristo. A través de su sangre, Él logró limpiar nuestras conciencias. Pero también es que entra en un proceso de regeneración a partir de ese momento que recibes a Cristo, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, que es muy diferente al conocimiento del mal. En Hebreos 10:22, pero esta vez de la nueva traducción viviente, dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable, o sea, esa conciencia de pecado, ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. ¿Cuándo podemos confiar entonces en nuestra conciencia? Cuando la palabra de Dios rige nuestra vida. A raíz de que eres enseñado todos los días por la palabra de Dios. Cuando de verdad estás teniendo esa relación con Dios. Un verdadero cristiano es aquel que a diario está buscando de Dios, porque lo vuelvo a decir, Dios premia a los que le buscan. A los que lo buscan. Si tienes el anhelo sincero de obedecer a Dios y de agradarle, pues puedes confiar en tu conciencia, porque es una conciencia que está bajo la soberanía de Dios, está gobernada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú ves algo que está pasando delante de ti, el Espíritu Santo, a través de tu conciencia que está en el espíritu humano, te va a hablar: no mires eso, no escuches a ese hombre, apaga ese televisor, vete de aquí, y empieza a dirigir tu conciencia y te hace sentir de verdad ese sentimiento de que ese lugar no te conviene, que eso que te están diciendo no te conviene ni siquiera escucharlo, porque lo que contamina al hombre, ¿qué es? Lo que sale de la boca de otro hombre. La conciencia es la parte principal entonces del espíritu humano. La Biblia le da, lo ves por todas partes, le da gran importancia al espíritu humano, porque esta es la clave para experimentar al Espíritu Santo. Nuestro espíritu humano es la parte principal, o es la parte de nuestro ser interior en la cual recibimos al Espíritu Santo. Salmos 16:7 dice: bendeciré a Jehová
que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. Me llamó la atención que en algunas, porque yo veo muchas traducciones y había unas traducciones antiguas que decía, enseña a mis riñones. Y yo decía, ¿cómo así los riñones? Pues los israelitas creían que la sede de las emociones eran los riñones, y hay algunas traducciones que lo traducen como riñones, otros como corazón, la conciencia quiere decir, y otros como el hombre interior o el ser interior. Y no es casualidad, porque en la palabra de Dios, toda la palabra tiene un significado. Los riñones es el filtro de nuestro cuerpo, que filtra la sangre, las impurezas. Entonces podemos decir que nuestra conciencia también filtra qué es lo que debe entrar a nuestro corazón, lo bueno o lo malo, y te da la voz de alerta. Tenemos que ser sensibles a través de qué, del Espíritu Santo, o escuchar la voz de nuestra conciencia. Y aquí entramos en una parte que para mí que es la más importante de todo este mensaje, y vamos a repetir unos pasajes que yo ya había traído aquí a la iglesia, que está en Hebreos 10. Lo leo rápidamente. Hebreos 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ya empezamos a hablar de algo que ya lo dije en el inicio. La ley es la sombra y Cristo es la justicia, es la luz, es el cumplimiento de la ley. No te tienes por qué quedar allá en la ley, porque la ley, como hablábamos en una oportunidad, es en los maestros de la ley, que enseñan solamente la ley, lo que tú puedes hacer para Dios, y en la realidad el Evangelio es la buena noticia y es la justicia de Cristo, ¿sí? Es lo que Dios puede hacer por ti. Seguimos ahí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Aquí se refiere al cumplimiento de la ley a través de que esos sacrificios de animales, derramamiento de sangre de esos animales para perdón de pecados, que en la realidad no perdonaban, los cubrían por un periodo de tiempo de un año, porque dice continuamente cada año. No podía hacerlos perfectos a los que se acercaban a ese sacrificio o a ese culto. Verso 2. De otra manera, si eso de verdad funcionaba y los hacía perfectos, entonces dice esto el verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. Si ellos lograran el perdón de pecados a través de esos sacrificios, pues ya no habría más sacrificios. Ya, hasta luego. Cierra y vámonos. Pero no eran así. Dice que de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, o sea, los que lo ofrecen limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no era así. Ellos cada año sabían que tenían que ir el día de la expiación a ofrecer otra vez sacrificios, porque estaban llenos de pecado. Tenían esa conciencia que los avergonzaba y sentían ese peso espiritual de que habían pecado delante de Dios. Pero en estos sacrificios, verso 3, cada año se hace memoria de los pecados. Ahí entramos un tema muy importante. La conciencia de pecado es recordar, rememorar. Esa palabra memoria en el griego es la misma que utilizó Jesucristo el día de la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Nosotros en la Santa Cena recordamos ese sacrificio de Cristo, su sangre y su cuerpo que fue entregado por nosotros. Eso trae limpieza, dice que purifica la Santa Cena y conmemorar la Santa Cena. Pero esto lo que hace, recordar tus pecados. Cuando tú concentras tu vida y en ver tu pecado, en ver tu parte pecaminosa, tu comportamiento que va a fallarle a Dios, pues lo que estás haciendo es hundiéndote. Lo que vas a traer es condenación a tu vida. Tienes que estar mirando, puesto los ojos en Cristo, como hacía el apóstol Pedro, puesto los ojos en Jesús, y estarás andando en el Espíritu. Y no hay ninguna ley para el Espíritu. Ley física. Verso 3, pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, o sea que tenían conciencia de pecado o de condenación. Verso 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ese sacrificio era como pagar, digámoslo así, como cuando alguien han acusado y tiene que presentarse al juzgado
porque le van a hacer un proceso, un juicio. Entonces el juez establece una fianza. Eso lo que hacían era pagar una fianza y esperar. Sabían que no habían sido declarados inocentes, pero tarde que temprano se les acababa el chollo. Tenían que ir a presentarse a dar cuentas de sus actos. Y llegamos a la parte que yo quiero que pongamos muchísima atención, que dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Ya lo hemos visto, pero vamos a traer otro punto de vista de esta palabra. Romanos 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Ojo con esa frase. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. O sea, o te constituyes pecador o te constituyes justo. ¿Qué es lo contrario de pecador? Algunos dirán santidad. No, justicia. Aquí lo dice, constituidos pecadores o constituidos justos. ¿Por qué nos constituimos pecadores? Por Adán, que pecó. Fuimos constituidos pecadores. ¿Sí? Allá afuera son pecadores no solamente porque pecan, no, porque fueron constituidos pecadores por el pecado de Adán. ¿Sí? Nosotros somos constituidos justos porque recibimos a Cristo, que es la justicia de Dios, que es la justicia. O sea, somos constituidos justos. Eso es un principio que nadie puede negar, es un principio espiritual y una doctrina fundamental del cristianismo. Romanos 6:16, un capítulo adelante, dice, pongamos atención a esta parte. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecemos? ¿Ese alguien qué es? No es una persona, mirar a ver. Sea del pecado para muerte. O sea, si te sometes al pecado, obtienes la muerte. O si te sometes a la obediencia, obtienes la justicia. Pero vamos al verso 17, que es maravilloso. Mira, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. O sea, que no se está hablando de obedecer, sino a una enseñanza. En la nueva versión internacional, se han sometido de corazón a la enseñanza a la cual fuiste entregado. Quiere decir que tú obtienes la justicia de Dios aceptando o entregándote a la enseñanza de la salvación, del evangelio, a la obediencia. Pero no tu obediencia, es la obediencia de Cristo, porque dice que fuiste libertado, verso 18, viniste a ser siervos de justicia, esclavos de la justicia que es en Cristo. Entonces la enseñanza es la clave allí. Y recordemos qué es lo que le dijo Dios a Adán cuando lo estaba buscando en el huerto. ¿Dónde llevó Dios? Que se concentró en una sola pregunta. No en que tenían miedo ni en que se escondieron, sino en que supieron que tenían vergüenza. Y Dios le llamó la atención y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, tuvieron un conocimiento de lo malo, siendo bueno. Ya sabemos que esa desnudez en el tiempo del Edén no era mala, era santidad, porque no había maldad, eran puros. Lo mismo sucede con el cristianismo. Cuando tú concentras tu vida en la maldad, en lo que te enseña la ley, ¿sí? La ley tenía como propósito saber que existía el pecado. Y dice la palabra que la ley te lleva a Cristo, porque tú dices, Dios mío, qué maldad tan tremenda tenemos nosotros los seres humanos, estamos perdidos, necesito un salvador, yo no puedo cumplirla. Entonces te lleva a Cristo. La ley es buena. ¿El malo quién era? El ser humano, que tenía que cumplirla, y nosotros no la podríamos cumplir nunca. Entonces vino el Salvador, vino el Evangelio, la buena noticia. Esa sí es buena noticia, que tú no tendrías que cumplir esa ley porque ya la cumplió Cristo, ¿sí? Y que con el poder del Espíritu Santo podrías entrar en un camino de santidad donde inmundo no podrá pasar, y podrás
llegar a esa salvación que ya está prometida. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo que gobierna. Si tú quieres, gobierna tu vida. Si tú buscas a Dios, Dios te va a premiar y tendrás desde ya la salvación. La vida eterna, ese fruto maravilloso de vivir desde ya la vida eterna. Para terminar, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice otra palabra, que el que está en Cristo, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Ya no estamos bajo la pena de muerte, hermanos, o la separación de Dios, a pesar de que nos enfrentamos a la presencia del pecado muchas veces en nuestra vida, pero eso va a suceder mientras estemos vivos, porque estamos habitando esta carne. Pero lo podremos lograr basados en esa premisa que es buscar de Dios. Buscar a Dios en el lugar secreto, que es el mismo lugar santísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Allí es donde de verdad nosotros, a través del Espíritu Santo, con el poder de la palabra, o al revés, a través de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, Dios logrará cambiar nuestro espíritu, el entendimiento. ¿Para qué? Para que cambiemos nuestra manera de actuar. Nosotros somos lo que pensamos que somos. Si estamos pensando que somos pecadores, que hoy dice esto y tú empiezas a tener condenación y eso no te va a dejar de vivir. Tú vas a empezar a ser perfeccionado a través de ¿qué? De la palabra, que es la que te transforma. La gloria de Dios, que es Cristo, a través de su palabra es la que transforma y santifica a los hijos de Dios. Espero, hermano, que Dios también, como a mí, me haya hablado esta mañana, y espero que el Espíritu del Señor haya llegado a la profundidad de sus conciencias y de sus mentes. Que Dios lo bendiga, que Dios los bendiga. Amén.